Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos, esos seguidores que están pendientes de este su espacio, Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. En esta ocasión queremos responder a esa pregunta que se nos fue dada. ¿Por qué vuelvo a pecar? ¿Volviste a pecar? ¿No sabes por qué lo haces? ¿Y no sabes cómo dejar de hacerlo? Si esa es una de tus interrogantes, entonces sí, es seguro que tienes que poner atención a toda esta transmisión que va a ser de mucha edificación. Quédate con nosotros y bienvenidos. Ya empezamos. Para dar paso a esta pregunta, ya que esta pregunta conlleva a dos respuestas muy efectivas si en realidad tú quieres salir de ese hueco, salir de ese estancamiento. Porque toda palabra que está escrita en las Escrituras es para todo aquel que si quiere comprometerse a seguir al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4 del versículo 22 al versículo 24. Haremos referencia bíblica en esta cita. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Muchas veces nos preguntamos que si morimos iremos al cielo. Pero ¿por qué también no nos preguntamos, en realidad, ¿he sido perdonado por mis pecados? Porque hay una secuencia de sucesos que ocurren en nuestra vida que es la que nos orillan a apartarnos nuevamente del propósito del Señor. Muchos decimos que la salvación no se pierde, pero déjeme decirle que sin santidad, dice la palabra, nadie puede ver al Señor. Así es de que sí debemos de seguir cuidando ese propósito de Dios para con nosotros. Dice la palabra en Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así es de que el Señor se encarga de escudriñarnos día con día a nosotros y podemos mostrar ante los demás una apariencia, cuando la realidad Dios es quien la conoce. El cambio de pensamiento debe de ser uno de los propósitos por el cual tú ahora estás ahí esperando recibir una respuesta a tu pregunta. Dice la palabra en Salmos 139, 1 al 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Marcos 7, 20, 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es evidente que vivimos luchando constantemente ante una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humanamente, y que es evidente asimismo de que debemos luchar contra ella, pero solo de una forma, con nuestro Señor por delante. Debemos de tomar en cuenta lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Tomemos pero muy al pie, decía nuestro pastor la vez pasada, al pie de la letra, tomando las instrucciones de nuestro Señor. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Por medio de la palabra. Si tú aprendes a compartir en tu alrededor con gente que también habla lo mismo y esa pasión misma y ese deseo mismo que tú tienes por el Señor. Dice la palabra que vivimos en el mundo, pero debemos tomar en cuenta que no somos del mundo.
Si tú quieres pasar tiempo para compartir, que sea en base a esa relación con el Señor, juntándote también con gente que tiene la relación con el Señor. Tú puedes compartir con todo tipo de personas, claro que sí. Claramente está que por esa razón es que estamos aquí, para expandir el reino hacia aquellas personas que necesitan. Eso sí es muy cierto. Pero para que tú cuides tu santidad, para que tú cuides tu estabilidad, tu relación con el Señor, debes de tomar en cuenta eso. ¿Por qué estoy mencionando esto y por qué mencioné estas citas bíblicas? Es evidente que la palabra nos da reseñas, nos da muestras de qué debemos de hacer para nosotros en realidad tener un cambio en nuestra vida, para no volver a caer en el mismo pecado. Y mucho más pecados tan serios como los sexuales. Hay todo tipo de pecados que podemos hablar, ¿no? De lo que es el carácter, ese carácter que siempre está apartando de ti aquella gente. Cuando nosotros debemos de ser luz, terminamos siendo lo que aparta a los demás de nosotros, y no debe de ser así. Entonces mencionaba todo esto porque la palabra del Señor en el libro de Efesios 4, 22 al 24, que fue la primera cita, nos menciona una parte muy fundamental de lo que es el nosotros, cómo poder hacer para apartarnos en realidad definitivamente del pecado, y es despojarse. Despojarse. Con esto conlleva a una decisión radical. Si tú en realidad estás definido con lo que quieres con el Señor, debes de tomar en cuenta. Y acuérdate, hay una historia bíblica que a mí me gusta muchísimo, que es la historia de Eliseo. Cuando Eliseo, él quiere tener una doble unción, y él la recibió. Y cuando él recibió lo que quería, porque él estaba determinado con lo que quería, hizo algo espectacular que me llamó muchísimo la atención. Ha quemado sus bueyes. Es realmente el sustento que él tenía, lo único que tenía para poder subsistir, pero con un objetivo, y esto me llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te quieres despojar del pecado, en realidad debes eliminarlo. En realidad debes solventar toda esa situación. Él lo hizo. Destruyó, quemó estos animales que seguramente él, si hubiese dejado eso vivo, hubiera regresado por eso. Muchas veces queremos apartarnos del pecado, queremos tomar esa decisión de apartarnos, pero esto puede conllevar, si es posible, a renunciar a tu novia que te incita a que forniques, a que adulteres. Eso puede llevarte a que en realidad tengas que hasta mudarte de sitio, bloquear números de teléfonos de aquellas personas que te están orillando a seguir cometiendo el mismo pecado. Y no es nada inmaduro ni imprudente el que tú lo hagas. Es todo lo contrario. Es aprender a hacer lo que dice la palabra, despojarte en realidad del pecado. Este hombre hace esto tan que me llama mucho la atención, les digo, pero veamos qué nos dice el libro de Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. En realidad, podemos percatarnos, y yo en lo personal lo puedo experimentar. Cuando yo quiero despojarme de algo que me está quitando totalmente la tranquilidad, la paz, mi vida, mi felicidad, y que es mi relación con el Señor, yo tengo que despojarme completamente. Y si me tengo que apartar de amistades, de personas, seres humanos muy queridos, pero que en realidad me están apartando del propósito del Señor, tengo que despojarme de eso. Tengo que quemar los bueyes. Tengo que hacer lo que hizo Eliseo. Y déjame decirte, mi amado amigo y hermano, porque esto me llama mucho la atención en este pasaje bíblico que leímos en el libro de Efesios. En realidad le está predicando a la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia. Es cuando la iglesia, hermanos, que estamos todos ahí, nos conocemos como seguidores de Cristo, pero volvemos a caer en el mismo pecado. Esto nos dice entonces de que cuando nos
menciona la palabra despojarse, debemos entonces comprender muy bien a qué se refiere. Hay una cosa que a veces mencionamos, que el seguir a Cristo significa que tú rechaces todo de ti, y eso significa que te duela. Eso significaría que en realidad va a dolerte. Hacer la voluntad del Señor muchas veces acarrea lágrimas de parte de nosotros. Hacer la voluntad del Señor muchas veces significa sentir que sufres, sentir que se te despoja porque estás arraigado a una cultura, quizás a una costumbre, a un hábito, pero tienes que aprender a despojarte. Para mí, esto me lleva a 3 pasos en definitiva. Sería el 1, tomar una decisión radical, que tú quieres salir de ahí, de ese agujero. El número 2, saber despojarte, porque muchas veces decimos despojarnos, sin ningún sentido la palabra, pero en realidad es saber qué es despojarte. Si tú vienes y te quitas algo de encima que te estorba, te lo quitas, pero aquí me llama mucho la atención, te lo quitas, pero lo tiras. De forma que no puedas ni verlo ya. Cuando tú aprendes a despojarte, es cuando entiendes muy bien que tienes que deshacerte de eso que te está obstaculizando. Tienes que deshacer cualquier objeto, cualquier cosa que tú hayas dejado y que eso te pueda llevar a volver a acoplarte a ese pecado, a esa circunstancia. Debes de dejar una única opción. No puedes dejarle al enemigo una opción para que esté de nuevo atacándote y queriéndote arrebatar del reino del Señor. Porque así es, amado amigo, amado hermano, eso es lo que sucede. Te quiere arrebatar del reino, te quiere destruir, pero eres tú voluntariamente también quien le deja opciones. Dejaste ahí libre. Dejaste un espacio libre, no te despojaste en realidad. Aparentas despojarte, pero te duele hacerlo. Pero ya dejémonos de manías. Ya dejémonos de eso de que estamos aquí ahora con el Señor y mañana estamos con las cosas oscuras de Satanás. En realidad, defínete. O eres o no eres. Así de sencillo. Pero si tú en realidad defines que sí quieres estar ahí, aprende a despojarte. Aprende a quemar esos bueyes. Destrúyelos de una sola vez. Este sería el paso número 1 de cómo hacer esto. ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo hacer para no volver a caer en ese mismo pecado? Aprende a despojarte. Y te digo que esto te puede conllevar en realidad hasta mudarte de nación. Sí, te puede llevar hasta dejar aquella amistad que incluso pudo haber sido tu propia familia también. Todo lo que te apartaba del Señor, aprende a despojarte. No atesores nada del enemigo. No atesores nada. Y no nos llenemos de argumentos que nos envolvemos hasta en la misma Biblia. Porque Satanás incluso la Biblia la usa para defenderse él mismo o para contraatacarnos a nosotros. Entonces, olvídate de religiosidades, olvídate de todo eso. Y valora tu santidad con el Señor. Aprende a despojarte. Quema esos bueyes. Quédate con solo una opción, con el Señor. La palabra de Dios nos dice que nos despojaos del viejo hombre, que está vacío conforme a los deseos engañosos, porque es un ruin Satanás para engañarnos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y, número 2, entiendo muy bien, y lo mencionaba antes, que después queda un vacío. Y esa persona que es despojada de aquello que tenía, comienza a sentir frío. Se comienza a sentir solo. Se comienza a sentir atribulado, angustiado, porque algo le hizo falta. Claramente está. Y es comprensible esto. Y la palabra del Señor lo distingue. Por supuesto que sí. Pero recuerda
que dice el versículo 24, vestíos del nuevo hombre. No te quedes desnudo. Aprende a despojarte, aprende a quemar los bueyes, quédate con una sola opción. Pero eso sí, no te quedes solo así, muchas veces no funciona. Y muchas veces hay personas que por eso vuelven a caer en el mismo pecado, por esa razón. Porque no se visten del nuevo hombre. Dejan de pecar. Pero es una duración de, ¿qué? ¿Un mes? 2 meses. La llevaba bien, estaba bien y volví otra vez. Pero es por eso. Porque dejó de hacerlo. A lo mejor sí se despojó, pero no se vistió de nuevo, del nuevo hombre. Dice la palabra del Señor en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vístete, no te quedes desnudo. Arrópate, cúbrete, envuélvete en el conocimiento del Señor. Tú conociendo es como también conocerás esa voluntad de Dios hacia contigo, que es perfecta. Repito, vuelve a caer la persona en el pecado, claramente está que es por causa de esa manera. Claramente está que esa persona vuelve a caer en el pecado porque se sintió descubierta, desnudo y con frío, sufriendo, pero no se vistió del nuevo hombre. Hay muchas personas que, hablándolo ya en relación, como lo decía antes, en uno de los problemas muy serios que existe, que es en cuanto al vicio sexual, vuelven a caer en el pecado, vuelven a caer con quien fornicaban o adulteraban, y lo digo literalmente porque la palabra no engaña, la palabra no tiene tapujos, y esa persona vuelve a caer en ese mismo índole de problema, y cuando quiere dejar de hacerlo, lo intenta, lo deja, pero luego empieza a sufrir, a sentir una ausencia, porque está muy arraigado. Hay personas que son codependientes también del pecado. Codependiente, porque es que el cambio es una de las cosas muy susceptibles para el ser humano. Cambiar es un proceso donde psicológicamente el ser humano se envuelve en muchas prisiones mentales, que es esa manera de, siempre lo decimos aquí, esa manera que el enemigo usa, engañar la mente del hombre, haciéndole pensar que no va a volver a tener aquella estabilidad o que no existe el amor. O que muchas veces pronunciamos que no hay hombre bueno, ya no existen, los hombres ahora son una cosa mala. Y esto es en relación a las mujeres. Y en relación a los hombres, la misma índole. Vuelven a cometer, y muchos varones están sometidos ante ese yugo de esclavitud, a ese problema. Pero ¿qué sucede? Que se apartan por un tiempo, claramente, pero vuelven a tener necesidad. Ese frío, porque están descubiertos. Cúbranse de la palabra del Señor. Dice la palabra, miremos en 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, si nosotros vemos y estamos ya entendidos, ¿verdad? Entendidos, porque la palabra nos habla sobre entendimiento, de que aprendemos a despojarnos. Sabemos en realidad lo que nos lleva a tomar esa decisión de despojarnos, que es tirar a la basura todo tipo de opción que el enemigo nos esté ahí maquinando en el cerebro para quedarnos con eso y que después nos lleve nuevamente a pecar, aprendiendo a despojarnos. Luego sabemos que nos despojamos de aquel viejo hombre, quedamos con frío
y que sentimos aquella necesidad. Y si no aprendemos a vestirnos con el conocimiento del Señor, aprender a saber la palabra, la voluntad de Él hacia nuestra vida, nos sentiremos a sí mismos solos, que entonces vamos a correr a volver a envolvernos en el mismo pecado. Pero entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo es entonces que yo puedo revestirme y ser llena de Él? Yo le hice esta pregunta en esta semana a una persona y le pregunto: ¿por qué las personas vuelven a pecar en lo mismo? ¿Por qué muchos cristianos vuelven otra vez al mismo pecado? Y esta es una cuestión que hablo, lo que es pecado, o sea, de forma unilateral. Porque muchas veces empezamos a ponerle un porcentaje al pecado. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y la palabra lo distingue muy bien. Y lo leímos ahí. ¿Pero por qué? Y me contestó claramente: hermana, no se lee, no se ora. Aprendes a despojarte, sabes lo que es, te quieres apartar del pecado y estás un tiempo así. Luego estás sintiendo aquella necesidad. Pero cuando sientes esa necesidad, para saber cómo debes de cubrirte, cuál sería ese manto, esa nueva vestidura, miremos lo que dice 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así es como tú te revistes. El Señor te transforma. Claramente está que el único secreto para dejar de pecar es el Señor Jesucristo. Es la única forma. Vístete de Él. Deja que Él transforme tu ser. Deja que Él te apapache y te dé las mejores ternuras. Y cuando menos acuerde, tú ya estás olvidando toda esa situación. Solo mira, hay muchas personas que están acogidas, envueltas en lo que son sustancias para saber superar algún trauma, alguna cuestión que evidentemente pasó en sus vidas. Algo que en realidad marcó sus vidas para siempre. Pero es hermoso ver cómo te refugias en el Señor. Y que no hubo necesidad de muchísima, incluso inversión económica. Simplemente dejarte envolver por el Señor. Déjate envolver. Déjate consentir por el Señor. Busca el reino de Él. Olvídate ya de las cuestiones que te apartan de Él. Deja atrás eso. Quédate con solo esa opción, el Señor. Yo lo dije en la transmisión anterior. Tú sientes respiras aquella paz, aquella tranquilidad, que cuando ves a una persona tan agobiada, tú quisieras cambiar incluso de posición. Yo te invito a que experimentes lo que es la paz del Señor en tu vida. ¿Estás cansado ya de estar sufriendo? ¿Estás cansado de sentirte solo? ¿Estás cansado de sentirte aprisionado, de sentir que tú andas en el día y sonríes porque tienes que hacerlo, pero en realidad estás sufriendo una soledad interna? ¿Estás cansado de ver de que muchas personas te humillan, de sentirte humillado? ¿Estás cansado de sentirte menospreciado? Déjate envolver por el Señor. Y no te preocupes, este espacio está abierto. Esta página, esta transmisión, tú puedes escribirnos a esos números que aparecen en pantalla. Tú puedes escribirnos a cualquiera de esas redes sociales.
y estaremos ahí también para darte un consejo apropiado conforme a la palabra de Dios, para que tú puedas sentir esa paz. Y con esto les quiero decir que gracias al Señor contamos con esta bendición que es por gracia y misericordia de Él hacia con nosotros, que no tenemos que recurrir a ninguna otra pena. No, simplemente a la felicidad, que es el Señor. Y ya sabes, aprende a despojarte. Conocen bien el concepto de despojarte de lo que es el pecado. Quítate ya esa vestidura sucia, podrida. Que estamos hablando que esa vestidura sucia y podrida puede ser aquellos tristeza, aquellos engaños, aquellas mentiras que tú has tenido que soportar. Seguramente aquellas burlas. Seguramente aquellos maltratos también. Seguro algún recuerdo donde este inconsciente y el consciente se unen para quererte atormentar en tus sueños, quererte atormentar en tu paz. Yo te invito a que te despojes de todo eso, pero te revistas en tu nueva vestidura, que es con el Señor Jesucristo. Deja que Él renueva tu vida, que Él la transforme en el nombre de Jesús. Si tú sientes ese llamado, ora conmigo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, vengo ante ti en este momento para que tú transformes mi vida, porque me he encontrado solo, vacío. Me he encontrado con tristeza, Señor, agobiante. Y yo ya no quiero, porque esto no es felicidad. Quiero que tú transformes mi ser. En el nombre de Jesús no quiero volver atrás. Decido buscarte sin mirar hacia atrás. Ayúdame en el nombre del Señor Jesucristo. Entrego mi vida. Cámbiame. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado hasta el final de este video, pero la finalidad quiero que todos comprendamos que es expandir la palabra, es llegar a los corazones de aquellas personas que se encuentran muy necesitadas. Y así es de que, si esto ha sido de mucha bendición y has llegado hasta el final de este video, ayúdanos a compartirlo para que aquella persona que lo mencioné está con un tipo de necesidad pueda tener una alternativa, que sea por medio de la palabra. Que este medio de comunicación, que este medio de red social sea de bendición en el nombre de Jesús. Muchas gracias y les esperamos para la próxima.